Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de política y legislación educativa, hablaremos de los pilares de la educación del siglo XXI. En 1996, Jacques Delors presenta a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también conocida por sus siglas como UNESCO, el informe de la Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI. Vemos en pantalla la imagen del archivo PDF que compartió Jacques Delors en su informe. Este documento contiene las siguientes ideas. La educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. La Comisión considera a las políticas educativas como un proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos, de la capacidad técnica, pero también y quizás sobre todo como una estructuración privilegiada de la persona y de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones. También se menciona que la educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. Es deseable que la escuela le inculque más el gusto y el placer de aprender, así como la capacidad de aprender a aprender y la curiosidad del intelecto. Imaginemos incluso una sociedad en que cada uno sería alternativamente educador y educando. La educación durante toda la vida se presenta también como una de las llaves de acceso al siglo XXI. Todas estas características debe presentar la educación en este nuevo siglo, hacer fructificar todos los talentos y capacidades de creación, así como fomentar el gusto y el placer por aprender, haciendo referencia a que a lo largo de toda la vida se aprende y generándose la idea de educación durante toda la vida o a lo largo de la vida. A las ideas fundamentales que presenta este informe se le conocen como pilares de la educación del siglo XXI y Jacques Delors propone que los cimientos son cuatro: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. De esta forma, todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar estas metas establecidas para el siglo XXI. Veremos a continuación brevemente características de cada una de estas características llamadas pilares de la educación. Primer pilar: aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona en diversos sentidos, como lo es el sentido estético, la sensibilidad, la inteligencia, la responsabilidad individual, la espiritualidad, así como el cuerpo y la mente de cada individuo. Todos los seres humanos deben de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y deben de elaborar
un juicio propio para determinar por sí mismos qué deberán hacer en diferentes circunstancias que se les presenten a lo largo de la vida. Este pilar nos menciona que el siglo XXI necesitará muy diversos talentos y personalidades, por lo que habrá que ofrecer a niños y jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación, favoreciendo, como ya mencionamos, diversas características y cualidades como el arte, los deportes, el cuidado personal, el área científica, cultural y social. Aquí entran en juego el desarrollo de inteligencias múltiples, como es la lingüística, la matemática musical, la interpersonal, la inteligencia corporal, etcétera. Nos menciona este pilar también que el desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la complejidad, considerando al hombre como un individuo, miembro de una familia y miembro de una colectividad. Asimismo, recordando y contemplando que también es un ciudadano, productor e inventor de técnicas y creador de sueños. Se tiene en mente que nuestro mundo está en permanente cambio y hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la creatividad, debido a que son manifestaciones por excelencia de la libertad humana. El siguiente pilar que veremos es aprender a conocer y nos menciona que la idea de aprender a conocer tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber. Por lo tanto, aprender a conocer consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que le rodea, al menos suficientemente para que viva con dignidad y desarrolle sus capacidades profesionales y pueda comunicarse efectivamente con los demás. Hablamos entonces de capacidades y conocimientos. También nos menciona que aprender a conocer sienta las bases en el placer por comprender, conocer y descubrir el mundo que nos rodea y debe de favorecer el despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico y esto debe permitirle a todos los seres humanos descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. Para ello, se debe favorecer el desarrollo del pensamiento crítico de cada individuo. Pero aprender a conocer nos menciona también que una mente verdaderamente formada necesita de una amplia cultura general y debe tener la posibilidad de estudiar a fondo un pequeño número de materias. Este pilar también supone aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento,
desde la infancia, favoreciendo que el joven aprenda a concentrar su atención en las cosas y en las personas. Entonces, debemos de adquirir una amplia cultura general, estudiando un pequeño número de materias y se favorece la atención, la memoria y el pensamiento. También nos menciona que debemos ser selectivos en la selección de los datos que aprenderemos de memoria, pero debe de favorecerse o cultivarse la facultad intrínsecamente humana de la memorización asociativa. También menciona que el ejercicio del pensamiento en los niños es iniciado primero por sus padres y más tarde se continúa desarrollando el pensamiento en las instituciones por parte de sus maestros. Aprender a conocer también nos menciona una nueva idea de cómo se desarrolla el conocimiento y nos dice que el proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo tipo de experiencias. En ese sentido, se entrelaza de manera creciente con la experiencia del trabajo. Debe considerarse que la enseñanza básica tiene éxito si aporta el impulso y las bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida. Es decir, desde las etapas tempranas de la niñez hasta la vida adulta. En pocas palabras, nunca dejamos de aprender y se debe de enseñar o favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida o durante toda la vida. El siguiente pilar, aprender a hacer, nos hace la pregunta, ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y al mismo tiempo, cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible? Sabemos que vivimos en una era tecnológica y digital que avanza a grandes pasos. Por lo tanto, es parte de los retos que enfrentaremos. Este pilar nos menciona que los aprendizajes deben evolucionar y ya no pueden considerarse mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias. Debemos aprender tanto conocimientos como habilidades, como es el colaborar, a trabajar en redes y a utilizar la tecnología, ya sea mediante tutoriales, páginas web u otros métodos. También nos menciona que se debe favorecer el cultivar cualidades humanas, las cuales de forma tradicional no siempre se inculcan y que corresponden a la capacidad de establecer relaciones estables y eficaces entre las personas. Debido a que vivimos en una sociedad, es importante cultivar ciertas cualidades humanas. En pantalla vemos algunas de ellas, como la creatividad, el ser independiente, el ser enérgico, el optimismo, el ser realista, el ser amable, etcétera. Existen grandes cualidades humanas y son
amplias las áreas donde estas se utilizan. También hace hincapié que de entre todas estas cualidades cobra cada vez mayor importancia la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás. Esto para afrontar y solucionar conflictos en común. Aquí podemos observar, como ya hemos visto en los dos pilares anteriores, que un pilar se relaciona con los demás pilares de diversas formas. Nos comenta este pilar, el aprender a hacer, que la función del aprendizaje no se limita al trabajo o al conocimiento, sino que debe satisfacer el objetivo más amplio de una participación en el desarrollo dentro de los sectores estructurados o no estructurados de la economía. Se trata de adquirir a la vez una calificación social y una formación profesional. Kaspersky nos comenta que la medición del potencial de una persona basado en las acciones pasadas en su círculo social y en otras actividades se conoce como calificación social o social rating. Realmente, nuestra actividad o nuestro comportamiento en la sociedad o en el mundo digital puede ser evaluado y a eso se le conoce como calificación social. El aprender a hacer también hace referencia a que adquirir la cultura científica nos permitirá acceder a la tecnología moderna, pero esto se debe hacer sin descuidar por ello las capacidades concretas de innovación y creación inherentes al contexto local de cada entorno, país, sociedad o individuo. Entonces, vemos nuevamente que se debe favorecer la innovación y para ello viene de la mano del pensamiento crítico, del obtener conocimientos de diversas áreas y todo lo que se ha mencionado. Y muy importante, este pilar, el aprender a hacer, sienta las bases para una sociedad en la que se busque armonía, paz y el resolver los conflictos sociales de una manera inteligente mediante el diálogo y para ello se debe favorecer la conducta social. El siguiente pilar es aprender a vivir juntos y nos introduce la siguiente pregunta. ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad? Aquí una vez más, los pilares toman importancia en la construcción de la educación y un pilar aporta ideas y conceptos al siguiente pilar. Nos dice el aprender a vivir juntos que la educación, más allá de la transmisión de conocimientos, debe de tener dos orientaciones complementarias. La primera, favorecer el descubrimiento gradual del otro y favorecer la participación en proyectos comunes. Este es un método que quizás sea eficaz para evitar o resolver los conflictos latentes.
Aprender a vivir juntos. Cuando hablamos del descubrimiento del otro, nos dice que la educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. También menciona que el descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo, es decir, para desarrollar en el niño y en el adolescente una visión cabal del mundo, primero debe hacerle descubrir quién es. Y solo entonces los individuos, niños, adolescentes o adultos podrán realmente ponerse en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. También nos dice que el descubrimiento del otro es un medio para que el enfrentamiento se lleve a cabo de el diálogo y el intercambio de argumentos, estableciendo que estas dos características, el dialogar y el intercambiar argumentos, serán uno de los instrumentos necesarios de la educación del siglo XXI. Ahora, cuando hablamos de aprender a vivir juntos y que se debe de trabajar hacia objetivos comunes, se hace mención a que en sus programas la educación escolar debe reservar tiempo y ocasiones suficientes para iniciar desde muy temprano a los jóvenes en proyectos cooperativos en el marco de actividades deportivas y culturales y mediante su participación en actividades sociales, como lo es la renovación de los barrios en donde se vive o se convive. Actividades como la ayuda a los más desfavorecidos, acciones humanitarias de todo tipo, servicios de solidaridad y ayuda entre diversas generaciones, así como otras muchas actividades que se pueden mencionar. Si observamos, nos hablan de proyectos escolares, actividades sociales, culturales y deportivas. Entonces, este pilar, aprender a vivir juntos, nos menciona que en la práctica escolar, la participación de los profesores y alumnos en proyectos comunes puede engendrar el aprendizaje de un método de solución de conflictos y ser una referencia para la vida futura de los jóvenes, enriqueciendo a la vez la relación entre educadores y educandos. Entonces, podemos ver que los cuatro pilares pretenden fomentar el conocimiento, la adquisición de saberes o conocimientos, pero no solamente conocimientos generales, también deben de practicarse y cultivarse características sociales. Esto con el fin de favorecer el diálogo, el respeto y otras muchas cualidades de derechos humanos, derechos sociales y sobre todo el respeto a través del diálogo y del trabajo cooperativo o en equipos.
De esta forma estamos terminando nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Gracias.